he venido un poco, mi nombre es Marcela y he venido un poco a dar noticias y del panorama que mi gente está viviendo allí en Brasil. Nuestro pico de la pandemia está previsto para que ocurra ahora entre los días 6 y 20 de abril. Igualmente ya se tiene bastante noticia de que el número de muertes en algunas zonas, especialmente de sureste, como São Paulo y Río, pues han aumentado drásticamente, pero son muertes que no están diagnosticadas con el COVID porque hay un proceso, falta de testes para que lo puedan confirmar. Hay una estrategia también de no notificación de los casos, como bueno, pues para no inflar demasiado los números y bueno, y ahí bastante desinformación. Muchas veces cuando salen los resultados la gente ya se ha muerto. En todo caso, se ha tenido noticia de que los cementerios ya se están preparando. De hecho, la capa del Washington Post de antes de ayer fueron las cuevas en el mayor cementerio de São Paulo ya acabadas para que recibir la gente que se prevé que se va a morir en los próximos días. De no ser por la actitud de los gobiernos de los estados y de los alcaldes de las principales ciudades, pues la verdad es que la situación sería mucho peor. La cuarentena en Brasil, en la mayoría de los estados, ha sido decretada casi a la vez que en España, con lo cual en Brasil se ha tenido un adelanto importante del proceso de aislamiento y eso los especialistas en pandemia ya han dicho que ha conseguido y probablemente va a tener reflejos importantes en conseguir bajar, o sea, tirar para abajo la curva de contagios y el número de muertos ahí en nuestro país, porque a depender del gobierno federal no habría nada de eso. Bolsonaro ha hecho 4 comparecencias en red nacional de televisión y en todas ellas ha criticado las medidas de los gobiernos, de los alcaldes, ha dicho que era toda una gran histeria, que el COVID-19 era una tontería, una pequeña gripe y que bueno, que la gente lo que tenía que cuidar era de salir a trabajar cada día y no dejar que el país se hundiese más aún en la crisis económica. El caso es que Brasil tiene un 40% de su población activa, está formada por trabajadores informales. En los últimos años la pobreza extrema y la miseria ha aumentado muchísimo y preocupa bastante la situación de esas personas. El Parlamento ha conseguido aprobar unas medidas a principios de esta semana aumentando el valor que el Gobierno federal quería dar a las personas en situación de vulnerabilidad. El Gobierno federal había ofrecido una suma de 200 reales. O sea, había dicho que iba a aprobar una suma de 200 reales, que son como 40 euros al mes durante 3 meses. Y el Parlamento ha conseguido aprobar una ayuda emergencial que va a variar de entre los 600 y los 1.200 reales, con lo cual ha sido una gran victoria. Aún así, el gobierno de Bolsonaro sigue insistiendo pues, en poner pegas para intentar no aprobar las cosas como el Parlamento ha decidido. Lo que se está viendo bastante ahí en el país es la solidaridad. O sea, los movimientos sociales y las personas se están organizando pues, para atender a las familias más pobres, para distribuyendo material de limpieza. El MST está con una acción en en las grandes capitales del Estado de preparación de comida y distribución de alimentación ya preparada para las poblaciones en situación de calle. Otros movimientos están intentando trabajar en la perspectiva de la distribución también de cestas básicas para que a las familias, mientras no llega la ayuda efectiva del Estado, pues para que la gente no se vea desatendida y no se aprofunde aún más la situación de hambruna que en algunos casos ya se está produciendo específicamente en algunos colectivos de las periferias de las grandes ciudades. En el caso de la agricultura familiar, pues
Se está intentando aprobar programas de adquisición de alimentos emergenciales junto a los gobiernos de los estados para que el gobierno pueda comprar de los agricultores familiares y así apoyarles a la vez que distribuye esos alimentos a esas poblaciones vulnerables. Entonces se están tomando medidas por todos los frentes, pero de la mano de los movimientos sociales, de la mano de los gobiernos. Noreste se está destacando bastante, todos los 9 estados de Noreste se están destacando bastante en el enfrentamiento a esa pandemia y en el enfrentamiento también a los desmandos del gobierno de Bolsonaro. Y bueno, y más o menos esto es lo que estamos viviendo allí. La cosa cambia con una rapidez, como lo sabemos todos, porque aquí también pasa igual, pero la cosa cambia a una rapidez bastante importante, así que de vez en cuando iré dando noticias y bueno, espero que eso se acabe pronto. Abajo el capitalismo.